Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos otra vez a Esperanza en lo Invisible. Esta noche vamos a estar haciendo algo un poco diferente. Vamos a estar hablando de la historia de la iglesia, de la Reforma Protestante. Y básicamente este video nace porque hace unas semanas una familia de nuestra iglesia me contactó y tenían unas preguntas en cuanto a una de las clases de sus hijos en el colegio, donde se estaba hablando del tema de la reforma protestante. Entonces me enviaron estos videos, porque obviamente ahora con todo lo del COVID-19, las clases, los niños ya no están en clases presenciales, están viendo estos videos por YouTube, viendo los videos online. Entonces, tuve la oportunidad de ver estas dos clases acá sobre el tema de la reforma protestante, eran de octavo básico, ¿cierto? Pero aparecían varios temas y que me parece importante considerar en cuanto a la reforma, especialmente en cuanto al calvinismo, como cristianos reformados, ¿cierto? Es interesante escuchar lo que estos niños estaban aprendiendo sobre la reforma, sobre nuestra fe. Y entonces, pero en varios puntos me parece que había una oportunidad para corregir ciertas cosas que se estaban diciendo. Con eso no quiero decir que toda la clase estaba mala o algo así. Habían, obviamente, varios aspectos bastante positivos y mucha de la descripción histórica era bastante acertada. Pero en materia, yo diría, en cuanto a la raíz de lo que cree la fe reformada, especialmente la corriente calvinista, en ese sentido, habían varias confusiones importantes. Entonces, ese es el propósito de lo que vamos a estar haciendo en este tiempo. Vamos a estar revisando, escuchando algunos clips, ¿cierto?, de este video y después respondiendo a temas puntuales que van apareciendo en el camino. Así que, bueno, aprovechemos el tiempo, vamos directo a lo que nos convoca. Vamos a ver escuchar un primer clip acá. Y finalmente comienza a aparecer este concepto de la nueva mentalidad, donde tienen que adaptarse desde esta visión teocéntrica, ya que ya no me empieza a calzar mucho con esta visión humanista propia del Renacimiento, lo que da las bases del hombre moderno, y ya no me calza mucho entonces con esta visión tan teocéntrica donde Dios finalmente es el que hace y deshace, y la verdad las cosas digo, no, yo también tengo esa capacidad de tomar decisiones, de controlar mi destino, y a partir de eso entonces la pregunta es cómo cambia o dónde calza entonces esa nueva mentalidad en el contexto de una iglesia católica que estaba bastante anacrónica, es decir, muy pasada en el tiempo. Es decir, el mundo había cambiado, ¿ya? Pero la iglesia seguía siendo la misma de hace 300, 400, 500, 1000 años atrás. ¿Bien? Y eso va a conducir a una división, a una ruptura de la cristiandad, en donde van a aparecer entonces dos iglesias. ¿Ya? Primero, la iglesia católica que se va a mantener con ciertas reformas, pero también aparece la iglesia protestante. Y tiene el nombre de protestante porque nace de la protesta. ¿De quién? De una persona. Ok, bueno, en este primer clip me parece interesante, primero que nada, esta idea, obviamente, de que está hablando el profe, de una nueva mentalidad que está surgiendo, un humanismo que sin duda estaba presente, ¿cierto?, en ese tiempo, y un abandono de un concepto teocentrista y más bien una visión más centrada en el hombre. Pero lo que me llama la atención es cómo, de cierta manera,
hasta cierto punto conecta esto con la reforma protestante. Y esto es algo relativamente común. En algunos historiadores consideran de cierta manera la reforma protestante como parte de un mover hacia centrarse más en el hombre. Pero es interesante cuando consideramos esta pregunta, porque en realidad no es que la iglesia protestante, no es que la reforma abandonó un concepto teocéntrico a favor de una cosmovisión humanista. De hecho, yo diría todo lo contrario. No es que la Iglesia Católica Romana se había mantenido rígido por todo este tiempo. De hecho, en cierto sentido era todo lo opuesto. En estos 1000 años, un poco más, se habían empezado a introducir en la Iglesia Católica conceptos y doctrinas que finalmente no tenían un fundamento en las Escrituras y más bien en muchos casos servían más que nada para aumentar su propio poder y servir sus propios fines. Pero el llamado de los reformadores, ¿cierto? El llamado de Lutero, de Zwinglio, de Calvino, de estas diferentes ramas de la reforma, no era, bueno, hay que ser menos dogmático o hay que relajarse y enfocarse menos en Dios, hay que ser menos teocéntrico, todo lo opuesto. La cosmovisión reformada es mucho más teocéntrica que la visión católica romana de esos tiempos. De hecho, es interesante cuando consideramos incluso a alguien como Martín Lutero, en su interacción con Erasmo. Erasmo había escrito sobre el libre albedrío del hombre y Lutero responde hablando de que la voluntad del hombre es cautiva, que la voluntad del hombre es esclava del pecado. Y es por eso que el hombre necesita de la gracia de Dios. Y esto era lo central de la reforma. De hecho, Lutero le dice a Erasmo, mira, si tú piensas que la indulgencia es que esto y lo otro, muchos piensan que de eso se trata la reforma, pero Calvino le dice a Erasmo, tú has acertado básicamente en lo que es el corazón del asunto, que es finalmente una visión grande de la soberanía de Dios, una visión grande del poder, de la gracia, de la necesidad y de la suficiencia de la gracia de Dios en salvación. Y en ese sentido la Iglesia Católica Romana era mucho más humanista por su concepto de libre albedrío. Era mucho más enfocado en la voluntad del hombre y en el poder que tenía el hombre. Entonces, si bien podemos decir que la Reforma Protestante también ocurrió en un tiempo donde había el Renacimiento y un cambio en la dirección del humanismo, pero el enfoque de la Reforma no era el mismo, ¿cierto? Y a veces algunos historiadores lo empiezan a mezclar y a confundir. Tampoco la Reforma nace de una protesta en el sentido de que la mayoría entiende esa palabra. Y esto es una confusión bastante común que he escuchado en muchas personas en cuanto al protestantismo. Creen que el protestantismo tiene que ver con protesta en el sentido que nosotros lo entendemos. Pero en realidad el término de protestante viene de un documento que era la protesta de Esfira, que fue escrito por 6 príncipes y 14 ciudades libres alemanas, ¿cierto? Y este documento fue presentado al emperador manifestando su desapruebo ante el edicto que había entregado el emperador, anulando la tolerancia religiosa hacia los luteranos, finalmente, que antes de eso había permitido.
Entonces, los que firmaban este documento, eran llamados protestantes, porque era el término, estaban escribiendo una carta, básicamente. Entonces, y solo digo esto para no confundir que los protestantes estaban en las calles tirando piedras o algo por el estilo. No, de ahí no viene esta idea del protestantismo, sino que era un elemento bien específico. En ese sentido, este documento, la protesta de Esfira. Entonces, ya vemos algunas diferencias acá que tenemos en cuanto a, más que nada, el enfoque, yo diría, del tema de la reforma. A ver, ahora en el minuto 13:52 del video, vamos a escuchar otro clip acá. Entender algo. Las religiones tienen una característica muy importante. Las religiones unen a la gente en una cosa que no existe, en algo que es irreal y que lo basan a través de la fe. Ya, porque recuerden que la fe es creer en algo que racionalmente no existe. Entonces, claro, yo tengo fe, yo creo, ya tal cual cosa. Y eso es lo que hacen las religiones. Es decir, alguien me puede decir, pero profe, ¿cómo usted me dice que no existe Dios? Es un tema de fe, ya no es un tema de la razón. Entonces la razón no puede explicar el que exista o no exista un Dios, pero sí la fe. Entonces, y en este caso, Entonces, solo quería comentar un poco sobre esta idea de fe que se presenta en ese sentido, porque creo que muchos habrían captado que la definición que da en este caso de la fe, o incluso de las religiones que unen a las personas en algo que no existe, en algo que es irreal, y la fe es creer en algo que racionalmente no existe. Digamos que generalmente cuando yo estoy intentando, interactuar con las ideas de otros, es bueno poner esas ideas en palabras que, incluso si estoy explicando una postura que yo no comparto, es bueno poner esas ideas en palabras que esas personas por lo menos aceptarían. Ahora, no sé qué cristiano, y mucho menos cristiano reformado, protestante, aceptaría la idea de que la fe es creer en algo que racionalmente no existe. Desde una perspectiva reformada, finalmente, hay tres aspectos o tres elementos en cuanto a la fe. La primera de estos elementos es notitia o conocimiento, o sea, el contenido de nuestra fe es lo que creemos finalmente. Tenemos que creer y conocer lo que creemos, porque estamos poniendo nuestra fe en algo. No estamos simplemente firmando un cheque en blanco, ¿cierto? Y diciendo, bueno, yo voy a creer en algo que racionalmente no existe, o voy a creer en lo que sea que me diga, finalmente, sino que debemos conocer lo que creemos. Porque nosotros ponemos nuestra fe en algo, específicamente en alguien. Para creer tenemos que saber algo sobre ese alguien, tenemos que saber quién es el Señor Jesucristo, tenemos que saber sobre su obra redentora, tenemos que saber lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras en cuanto a Jesús y en cuanto a nuestro mundo. Entonces nuestra fe no es ciega en ese sentido, sino que se basa en noticia, en conocimiento, desde una perspectiva reformada. También se basa en ascensus, en estar de acuerdo con ese conocimiento finalmente. Entonces tenemos que tener una convicción de que lo que creemos es verdad. Entonces puedes saber sobre la fe cristiana. Hay personas que tienen mucha información y conocen mucho
de la fe cristiana, pero no creen que es verdad. Y la fe verdadera dice que el contenido o la noticia enseñada en las Sagradas Escrituras, que eso es verdad. Entonces nuestra fe tiene noticia, conocimiento, ascensus, estar de acuerdo con, y también tiene fiducia, confianza. Y bueno, y estos son los términos en latín que usan los reformadores. Y esta confianza se refiere a una confianza personal. El conocer y el creer el contenido de la fe no es suficiente, porque según Santiago hasta los demonios hacen eso. Ellos están de acuerdo con que Dios existe, ellos tienen cierto conocimiento de Dios, pero están en oposición a Dios. Entonces, la fe solo es efectiva si sabiendo y estando de acuerdo con las afirmaciones de Jesús, uno confía solamente en Cristo para salvación. Entonces, es una falacia finalmente definir la fe, por lo menos desde una perspectiva reformada. Y obviamente hay muchas ideas que dan vuelta por ahí. Pero si estamos hablando de la Reforma Protestante, si es una clase de historia y quieren saber lo que creen los reformados, es importante definir su postura en estos términos. Entonces, la fe no es creer en ese sentido en cosas que no existen. El hecho de que la razón no puede explicar la existencia de un Dios es totalmente irrelevante. O sea, es limitar nuestro conocimiento a una categoría muy particular, ¿cierto? Porque la razón tiene una función específica. Y es más, yo llamaría más la postura de esta persona no una postura razonable, sino una postura racionalista, que no es lo mismo. Porque es interesante cuando hablamos de un racionalismo, porque el hecho de que la razón no puede explicar la existencia de Dios no importa, porque la razón ni siquiera puede explicar la existencia de la razón, en ese sentido. En un mundo que es solamente material, como muchos ateos, no sé exactamente la postura del profe, pero definitivamente no me parece un creyente en alguna religión monoteísta o confesional en ese sentido. Pero si alguien cree, si alguien es ateo o agnóstico y cree que el mundo solamente es material, no cabe lugar para la razón como tal o incluso para leyes universales de lógica y otras abstracciones, ya que estos no son fenómenos materiales, ¿cierto? No puedes oler, tocar, tomar la razón, ¿cierto? O no puedes oler, tocar, tomar las leyes de la lógica. Son abstracciones mentales finalmente. Son conceptos no materiales. Entonces, en ese sentido, si vamos a limitar nuestro conocimiento al racionalismo, como el estándar de evidencia, finalmente va a caer en una contradicción. Porque, como ya mencioné, el racionalismo o la razón ni siquiera puede justificar la razón. Decir que la fe es creer en algo que no existe es simplemente desconocer los parámetros en el cual se usa el lenguaje en la fe reformada, como ya hemos visto en cuanto a lo que se enseñaba y lo que enseña la fe reformada en cuanto a estas cosas. Entonces, ahora vamos a ver algunos comentarios que se hacen en relación a la justificación por medio de la fe, que es un tema muy
importante y interesante. Vamos acá al 30:54. Que uno pudiese plantear, porque dice que rechaza el mérito de las buenas obras y la noción que la iglesia puede perdonar los pecados. Entonces, y aquí donde dice tú puedes ser muy malvado ya, no hacer obras buenas en toda tu vida y todo lo que tú queráis, pero si tú tienes fe en Dios, te vas a salvar. Y sí, por eso uno dice, por eso entonces hay tantos cristianos hoy en día en las cárceles, ya donde yo puedo ir a buscar gente que ha sido malvada y todo lo demás, y le llevo la palabra y digo, hijo, no importa, arrepiéntete, pecador, y luego de eso tú vas a poder ser libre a través de la palabra de Dios, y Dios te va a tener entonces tu santo reino. Y ahí es donde uno dice, ya, pero hay cosas que no me empiezan a calzar, porque, a ver, ¿qué pasa con las buenas obras? Entonces, da lo mismo que yo sea un mal chato, y después igual finalmente me voy a salvar. Ahora, ¿por qué es la crítica? Ya, y esto no lo tomen tampoco tan superficialmente. ¿Por qué es la crítica? Por una sencilla razón. Porque en el mundo católico en ese momento tú también podías ser muy malvado. Pero si tú hacías buenas obras, ya, como por ejemplo, tú eras un viejo vil y malvado, pero cuando te morías le dejabas de herencia tus bienes a la iglesia. Y eso es una buena obra. Entonces, ¿cuál era el tema? Es que ya yo no importa que sea malvado, porque total, haciendo buenas obras, yo me salvaba. Entonces, allí había esta situación que era bastante compleja, que era, yo puedo entonces justificarme y ser malvado y hacer atrocidades, etcétera, etcétera. Y al final, de todas formas, igual hay formas de obtener la salvación. Y eso entonces, chicos, es lo que para Lutero era muy complejo, ¿ya? Pero también se va al otro extremo y dice, no, da lo mismo que como tú hayas sido, finalmente, si tú tienes fe en Dios y en el mensaje de Cristo, tú te vas a salvar. Ahora, Ok, entonces aquí es donde se enfoca en el tema de Lutero, el tema de la justificación por medio de la fe, del tema de las obras. Y claro, aquí en mi opinión hay algunas confusiones, hay algunos malos entendidos en cuanto, especialmente la doctrina de la justificación por medio de la fe, que es un elemento totalmente central en la fe reformada y en la reforma protestante. No solamente, y aquí vamos a ver después que hay algo de confusión, esto no es solamente un tema de Lutero, sino esto también lo comparte Calvino, lo comparte Zwingli, lo comparten finalmente todas las iglesias que salen de la herencia de la reforma. Esta idea de que somos justificados por medio de la fe en Cristo. Pero hay ciertos puntos de partida, hay ciertas premisas que hay que entender para entender esta doctrina. Y la primera es que la humanidad está caída en Adán, en ese sentido, que todos están caídos. Entonces podemos leer, por ejemplo, Romanos 5:12, que nos dice, por tanto, tal como el pecado entró al mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Entonces, en ese sentido vemos que todos cayeron en Adán. Pero no solo eso, voy a leer ahora de la Confesión de Fe de Westminster, que es la confesión de las iglesias presbiterianas que salen de la corriente calvinista, ¿cierto? La confesión de Westminster fue escrita un poco posterior, en el siglo XVII, pero yo creo que es una de las mejores resúmenes del pensamiento reformado, calvinista, ¿cierto? En ese sentido. Entonces, ¿qué nos dice aquí la confesión? Dice que por el pecado, perdón, esto es capítulo 6,
sección 2 de la confesión de fe. Dice, por este pecado cayeron de su rectitud original y de su comunión con Dios, y de esta manera quedaron muertos en el pecado y totalmente contaminados en todas las partes y facultades del alma y del cuerpo. Entonces esto nos está hablando de la realidad de la caída del hombre en Adán. Y como eso contaminó todo, finalmente, todo el alma, todo el cuerpo, todas las facultades del hombre. Entonces, el problema que tenemos como humanidad es que el hombre caído ha perdido la habilidad de hacer actos meritorios hacia Dios, de hacer buenas obras finalmente. Porque todo lo que hace, incluso las cosas que son externamente parecen ser buenas, están contaminadas por el pecado. Y eso lo vemos claramente en la Confesión de Fe de Westminster, capítulo 9, sección 3. Dice, el hombre mediante su caída en el estado de pecado ha perdido totalmente toda capacidad para querer algún bien espiritual que acompañe la salvación. De tal manera que un hombre natural, siendo completamente opuesto a aquel bien y estando muerto en el pecado, es incapaz de convertirse o prepararse para ello por su propia fuerza. Entonces el hombre natural es totalmente incapaz de querer algún bien espiritual que acompañe la salvación. Es incapaz de convertirse o prepararse para convertirse. La Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 10, nos enseña... Pablo dice en versículos 10 al 12, ¿cómo está escrito? No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por esa razón, si según Pablo no hay buenos, no hay quien hace lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si nuestra condición ante Dios, si nuestra salvación dependiera en parte, aun si es una pequeña parte en nuestras obras, como enseña Roma, estaríamos perdidos, porque nadie hace lo bueno. En ese sentido, estarían todos condenados si un porcentaje de nuestra justificación está basado en nuestras propias justicia, nuestras propias obras. Y es por eso, y este es el punto que quizás no se entiende muy bien, porque dicen, claro, por eso es popular en la cárcel, porque ahí es donde están los malos, po. Ahí están los malos de verdad, pero no, los que no están en la cárcel, no, esos son los buenos. O esos son los que no son tan malos, podríamos decir, ¿cierto? Pero desde la perspectiva bíblica y desde la perspectiva reformada no hay gente buena en ese sentido. Todos necesitamos de la gracia de Dios. Todos estamos con las manos vacías, sin nada que ofrecer a Dios a cambio del perdón de nuestros pecados, simplemente. Y es por eso que necesitamos una justicia desde una perspectiva reformada. Necesitamos una justicia que no proviene de nosotros. Necesitamos una justicia externa. Romanos 3:21, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Entonces, nuestra condición ante Dios, todos por igual estamos condenados aparte de esta gracia de Dios. Y todos necesitamos ser juzgados aparte de la ley en ese sentido.
Y es importante entender esto, que esta justificación que viene por medio de la fe, no es que eso te hace bueno en ese sentido, sino que somos considerados justos legalmente ante Dios por medio de los méritos de Cristo. Y no es mediante una infusión de justicia en ellos, eso, según la Confesión de Fe de Westminster, capítulo 11, versículo 1, sino que se les perdona sus pecados y cuenta y acepta a sus personas como justas, mas no por algo obrado o hecho por ellos, sino solamente por causa de Cristo. Tampoco les es imputada la fe misma, ni el acto de creer o alguna otra obediencia evangélica como su justicia, sino que les es imputado la obediencia y satisfacción de Cristo, recibiendo ellos a Cristo y descansando en Él y en su justicia mediante la fe, la cual no la tienen de ellos mismos, pues es don de Dios. Ahora, solo un paréntesis acá, quizás se estarán preguntando por qué estoy citando tanto la Confesión de Fe de Westminster. Voy a estar citando a Calvino, voy a estar citando a Lutero, y la razón es bastante simple. Puedo también, obviamente, explicar todas estas cosas desde las Escrituras, pero estos son documentos históricos que nos hablan de lo que creen y lo que creían los reformadores, de lo que creían los reformados. Y es por esa razón que, ya que estamos hablando de historia, ya que estamos evaluando una clase de historia sobre la Reforma Protestante, es importante dirigirnos a esas fuentes, que nosotros también afirmamos en el día de hoy. Por lo menos nuestra iglesia afirma la Confesión de Fe de Westminster. Entonces, es importante entender esto, que en otras palabras somos declarados justos por Dios, pero no somos hechos justos. Esa declaración de justicia se basa en la obediencia y satisfacción de Cristo. Entonces, la obediencia de Cristo es imputada a nosotros. Y legalmente, cuando estemos parados en ese día del juicio ante Dios, como toda la humanidad, incluyendo las personas que están escuchando este video, el profe que hizo este video y todos los demás, todos tendremos que algún día estar ante el Creador del universo. Y en ese día nos va a servir decir: Dios, mira todas estas buenas obras que hice. Si nuestra justicia no es la justicia imputada de Cristo, estamos perdidos finalmente. Entonces, nuestra salvación desde la perspectiva reformada, y esto es importante, la discusión entre los reformados y la Iglesia Católica no era si es que la gracia de Dios era importante, no era si es que la gracia de Dios era necesario para salvación. Los católicos romanos afirmaban que se necesitaba la gracia de Dios. El tema en todo esto siempre fue la suficiencia de la gracia. ¿Es gracia más algo más? ¿Es gracia más las buenas obras? ¿Es gracia más otra cosa externa? ¿O la gracia de Dios es suficiente para salvar al pecador? Y eso es lo que nosotros creemos, que finalmente es la gracia de Dios. Y justamente como es 100% de Dios y 0% nuestras obras, ahí es donde Pablo dice en Romanos 3:27, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. O sea, nadie se puede jactar ante Dios, porque todos los que han sido salvos y son salvos y serán salvos es por medio de la gracia y solo la gracia de Dios y no por sus obras, a diferencia de lo que enseña la Iglesia Católica Romana. Ahora, ¿dónde quedan las buenas obras? Y aquí es donde hay una confusión.
donde aquí el profe, bueno, desde la perspectiva de Lutero, a Dios le da lo mismo que sea un mal chato, según el profe, pero no, para nada. Lo que se discute desde la perspectiva reformada tiene que ver con el aspecto meritorio de las obras, de que podemos hacer obras para merecer salvación en algún sentido. Pero el hecho de que nuestra salvación no está basada en nuestras buenas obras no significa que las buenas obras no son importantes en cuanto al tema de la salvación. Porque la fe reformada enseña que las buenas obras son el fruto de nuestra salvación, no el fundamento o no la razón de nuestra salvación. ¿Cómo hemos sido perdonados? Hacemos buenas obras. Y Lutero, ¿cierto? Lo explica muy bien en la introducción a su comentario sobre el libro de Romanos. Él dice, la fe es la obra de Dios en nosotros. Eso nos cambia y nos da un nuevo nacimiento en Dios. Juan 1:13. Mata al viejo Adán y nos hace personas completamente diferentes. La fe no puede dejar de constantemente hacer buenas obras. No se detiene a preguntar si es que se debe hacer buenas obras, sino que antes que alguien pregunta, ya las ha hecho. Cualquiera que no hace buenas obras de esta manera es un incrédulo. Entonces, Lutero, ¿cierto? Él no rechaza las buenas obras. Él entiende que las buenas obras acompañan la salvación. El verdadero cristiano no se detiene a preguntar, ¿debo hacer buenas obras? Ya las está haciendo. Eso es parte del fruto del Espíritu Santo obrando en su vida. Y si no hay ese fruto, es evidencia de que quizás esa persona realmente no conoce a Dios. Entonces, ahí es donde es importante entender esto desde la perspectiva reformada. O la Confesión de Westminster, capítulo 9, sección 2. Dice, la fe que de este modo recibe a Cristo y descansa en Él y en su justicia es el único instrumento de justificación. Sin embargo, la fe no está sola en la persona justificada, sino que siempre está acompañada de todas las otras gracias salvadoras. Y no es una fe muerta, sino que obra por amor. Entonces la fe verdadera es la fe que obra por amor. Es la fe que somos justificados solamente por la fe, pero esa fe no está sola, según la confesión de fe de Westminster. O capítulo 16 de la confesión, que todo ese capítulo profundiza sobre el tema de las buenas obras. Solo voy a leer la sección 2. Dice, aquellas buenas obras realizadas en obediencia a los mandamientos de Dios son los frutos y las evidencias de una fe viva y verdadera. Mediante ellas los creyentes manifiestan su gratitud, fortalecen su confianza, edifican a sus hermanos, adornan la profesión del Evangelio, tapan la boca de sus adversarios y glorifican a Dios, pues son hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para que llevando fruto para santidad tengan como fin la vida eterna. Entonces, este tema de las buenas obras no es algo que desde una postura reformada no importan, para nada. Vemos que son importantes, pero no son el fundamento de nuestra salvación. No pueden ser el fundamento de nuestra salvación finalmente. Entonces, esto es importante explicar, ¿cierto? A las personas que no conocen quizás lo que es la justificación por medio de la fe, lo que enseña y lo que enseñaba Lutero, Calvino, Zwinglio, ¿cierto? En cuanto a el rol de las obras en la salvación.
Muy bien, ahora vamos a hablar más específicamente sobre el tema del calvinismo, ¿cierto? Eh, y para ser franco, yo creo que aquí es donde eh, habían las mayores inexactitudes, podríamos decir, en cuanto a qué enseñaba la fe reformada, qué enseñaba Calvino. Es bastante interesante el análisis que se hace acá, pero vamos a ver ahora en esta sección. En sección, a ver, 37, 46. Eh, Calvino es donde ¿ya? Él dice que, ok, pero hay una teoría que yo creo que es lo que basa dentro de todo este tema, que se llama la teoría de la predestinación. ¿Y qué significa eso? Significa que Dios ya trazó nuestro camino, significa que en la teoría de la predestinación hay unos que se van a salvar y hay otros que están condenados. ¿Y qué es lo importante en todo esto? Que yo desde que nací ya estoy predestinado. Ahora, ¿cuál es el punto? Que durante mi vida yo comienzo a descubrir de qué lado estoy, po. Si soy de los que finalmente se están salvando o de los que se están condenando. Y cómo yo lo voy a ir viendo, ¿ya? Según cómo me vaya a mí en la vida desde el punto de vista económico. Sí. Y por eso que la iglesia calvinista va a servir como un instrumento, sobre todo para las clases burgueses, ¿ya? Y esto lo vamos a ver. a ver, voy a adelantar un poco. A ver, al 41, 50. Bien una vida principalmente austera, ¿ya? Es decir, tenían lo mínimo, aquí que allá y todo nomás, pero no hacían grandes festines, no hacían grandes fiestas, no tenían tampoco tantos vicios y más bien se dedicaban al aspecto económico de la vida, es decir, a juntar plata, a tener cosas, porque de esa forma hay que decir que Dios a mí me tiene entonces como una de las personas que me voy a salvar. Y esto es bien interesante porque el calvinismo va a servir para todos aquellos que ven en el trabajo una fuente, en este caso, de riqueza. Entonces, todas aquellas clases burgueses, aquellos adinerados, comienzan entonces a entender y a acercarse a Calvino, porque no importa que yo sea tan malvado o que trate mal a mis trabajadores o que les pague poco, porque finalmente si a mí me está yendo bien y tengo buenas luquitas, es porque Dios me quiere, y si me quiere es porque me voy a salvar. Perfecto. Calvino, genial. Y entonces creen esta predestinación. Es bien interesante porque cuando uno dice la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos. Bueno, ok, entonces, bueno, y esta es una idea que se repita varias veces en los videos. Eh, Primero, un poco en cuanto a la predestinación. Se habla, y me llama la atención, que pone la predestinación en estas en contraste con Lutero y en contraste con incluso el anglicanismo o las otras ramas del protestantismo. Y como si esto era un invento de Calvino. Y eso es bastante extraño, aunque para ser honesto es bastante común, ¿cierto? Por alguna razón, muchos miran feo a Calvino, incluso entre los evangélicos, el que inventó la predestinación, el calvinismo. Pero es importante entender que todos las ramas protestantes mencionados, los anglicanos, los luteranos, los reformados, todos creían en la predestinación. No era un invento de Calvino. Y, de hecho, la predestinación es lenguaje bíblico. La Biblia habla de eso en muchas partes. Un ejemplo es Efesios 1:11. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme el consejo de su voluntad. Entonces, la soberanía de Dios sobre todas las cosas
y la predestinación son doctrinas bíblicas y son doctrinas que eran compartidas, como ya mencioné, por todos los reformadores, no eran un invento de Calvino. Incluso antes de la Reforma, o sea, podemos ver incluso, obviamente, uno de los más grandes ejemplos es San Agustín. De hecho, es interesante, San Agustín, obviamente, tenía una muy fuerte doctrina de predestinación en sus enseñanzas. Y en ese sentido, Lutero era monje agustiniano, que no es una coincidencia tampoco. Lutero tenía esta misma perspectiva agustiniana en cuanto a rechazar el concepto de libre albedrío, en cuanto a la predestinación, y Zwinglio tenía lo mismo, Lutero tenía lo mismo. Entonces no es un invento de Calvino en ese sentido. Ahora, quizás lo más curioso es esta idea de que de alguna manera la salvación en el calvinismo se basa o se puede saber si uno realmente es salvo viendo la prosperidad económica de esa persona, ¿cierto? O la riqueza, como si fuese una señal de salvación. Incluso llega a decir el profe que para el calvinista burgués, ¿cierto? No importa si es malvado o si trata mal a sus trabajadores en ese sentido, sino que su salvación en cierta manera es medida por la acumulación de riquezas. Ahora, o sea, quizás de todo lo que vamos a escuchar esta noche, quizás de todos los comentarios, este es uno de los más absurdos que he escuchado. Pero incluso cuando compartí este video, aparentemente es algo bastante común. Hay varias personas que comentaron y dijeron, sí, yo escuché en mis clases en la universidad, que eso es lo que creían los calvinistas, que el tema económico finalmente es una medida, es una manera de saber si uno realmente es salvo. Entonces, no estoy totalmente seguro, pero creo que mucho de eso se debe a Max Weber, ¿cierto? Quizás no es... Quizás solamente como sugerencia, si alguien está haciendo una clase de historia, ¿cierto? Quizás la mejor fuente no es ir a Max Weber, sino que ir a lo que dicen los mismos reformadores. Ir y pueden leer a Calvino en la Institución de la Religión Cristiana, pueden leer las Confesiones Reformadas, va a ser mucho mejor como fuente de información. La idea de que Calvino creía que la riqueza es una medida de tu salvación es totalmente absurdo. Ahora, ¿creía Calvino que la riqueza en sí era algo maligno? No. Y ahí sí hay una diferencia en muchos casos con el aspecto católico en cuanto a una visión también de vocación que tenían los reformados. La idea soli Deo gloria que se repite tanto, que todo se puede hacer para la gloria de Dios. O sea, porque para la Iglesia Católica habían, podríamos decir, labores y tareas como necesarias, ¿cierto? Que todos necesitan, no sé, Pichilemu necesita un panadero, ¿cierto? La gente, es una tarea necesaria, pero no es una tarea honrada o espiritual o no tiene algo especial. Es simplemente la gente necesita comer y por lo tanto existen panaderos. Eso es desde la perspectiva católica. Pero desde la perspectiva reformada, Pablo dijo que aunque coman o beban, hagan todo para la gloria de Dios. Y desde esta perspectiva reformada,
todo el trabajo y la vocación del cristiano, por más insignificante que puede parecer, se puede hacer finalmente glorificando a Dios. Entonces, si tu trabajo es levantarte todos los días a las 5 de la mañana a amasar pan, eso es igual de espiritual que la persona que es un ministro del Evangelio, finalmente. Porque todo tiene que ver con glorificar a Dios en lo que estamos haciendo. No hay una clase súper espirituales y en ese sentido también entra el concepto católico de la supererogación, donde los católicos pensaban que habían obras especiales que uno podía hacer, ¿cierto? De supererogación, que iban más allá de solamente tu deber. Y entonces el tema del matrimonio, por ejemplo, era visto como, claro, la gente se puede casar, claro que se puede casar, pero si quieren ser realmente espiritual, ¿cierto? Hacen un voto de celibacio y entran al sacerdocio. Eso es realmente espiritual. Pero desde la perspectiva reformada, no hay obras de supererogación. El celibacio no es una señal de mayor espiritualidad, para nada. En ese sentido, si es que hacemos buenas obras, si es que hacemos cosas buenas, simplemente estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Como dijo Pablo, simplemente somos siervos inútiles. No podemos ir más allá de lo que es nuestro deber. Y la mayoría del tiempo estamos haciendo menos de lo que es nuestro deber. Por lo tanto, desde esta perspectiva reformada, no habían supercristianos en ese sentido. No había una superclase espiritual, sino que todos estaban llamados a glorificar a Dios en los labores que Dios le había entregado. Ahora, obviamente, no todas las cosas eran para la gloria de Dios. No podías ser prostituta para la gloria de Dios. Hay cosas que se salen y que finalmente se alejan del llamado de Dios y de lo que Dios considera honrado, finalmente. Y también ahí es donde tengo un gran problema con esta idea que dijo el profe, bueno, que según los calvinistas no importa si tratan mal a los trabajadores, ¿cierto? Con tal de ganar dinero, eso es la evidencia de tu salvación, para nada. En ese sentido, Calvino mismo es bastante claro en eso, en su comentario sobre 2 Corintios capítulo 8, versículo 15, Calvino dice lo siguiente, dice, los que tienen riquezas sean recibidos por herencia o por su propio trabajo y esfuerzo, deben considerar que su abundancia no la han recibido para caer en los excesos o la intemperancia, sino para aliviar las necesidades de la hermandad. Entonces lo que decía Weber y lo que dice también el profe acá es que no, los calvinistas, ellos eran temperados, ¿cierto? O sea, ellos ganaban el máximo dinero que podían ganar, lo guardaban, pero gastaban poco, entonces acumulaban riquezas simplemente. Pero no solo acumulaban riquezas, y para Calvino el punto no es simplemente acumular, sino que también habla de generosidad, también habla en este caso, menciona la importancia de aliviar las necesidades de los hermanos que tienen menos en ese sentido. Esa es parte del deber y del llamado de la persona que tiene más en ese sentido. Entonces, ahora, la diferencia, ¿cierto?, con los que dicen estar a favor de la justicia social hoy en día, el mecanismo por el cual esto ocurre es a través de la generosidad voluntaria
de las personas que tienen riqueza, no a través de un Estado que finalmente redistribuye las riquezas, que le quita a algunos para darle a otros de manera forzada. Y esa es la gran diferencia entre la justicia social y la caridad cristiana. La caridad cristiana se basa en la generosidad, se basa en el amor al prójimo y no en un Estado que te pone la pistola a la cabeza, te quita los recursos y los redistribuye a otros, finalmente. Pero Calvino habla acá de la importancia de la generosidad entre los que tienen más. También en otro lugar Calvino dice, considera también las condiciones en las cuales Dios pone beneficios en las manos de los ricos, para que puedan tener la oportunidad y la habilidad de ayudar a sus prójimos pobres. Ese elemento debe ser guardado entre todos nosotros, para que con esos recursos puedan disponer una parte para su prójimo. Entonces, esto de que la salvación viene por medio de quien acumula más riqueza, de la forma que sea, es totalmente falso, ¿no? Y el hecho de que eso se enseña en los colegios, no solo el hecho de que eso se enseña en universidades, varias personas me han dicho que escucharon eso en clase universitaria, es totalmente vergonzoso y no sé, no lo puedo creer. Como cristianos reformados deberíamos estar informando a las personas en cuanto a lo que realmente enseña la Biblia, en cuanto a lo que realmente enseña el Calvino y lo que creen los reformados en cuanto a estas cosas. Entonces, esos son algunos de los aspectos que aparecen en este video. A ver cómo estamos. Solo quería, comentar algunas otras cosas. Por ejemplo, en un lugar, bueno, no solo en un lugar, pero en varios lugares acá el profe dice que la reforma básicamente fue un tema económico principalmente. Cierto que el protestantismo era más cómodo o más conveniente para los príncipes y para los gobernantes, porque así tenían que pagar menos impuestos a la iglesia, así la iglesia no se metía tanto en sus vidas, ¿cierto? Y obviamente es importante y entender que habían factores económicos en todo lo que ocurrió. Son cosas que Dios en su soberanía usó, ¿cierto?, para el bien. Pero al mismo tiempo hay que también ver que no es completamente correcto decir que todos los ser tan cínico en ese sentido de pensar que todos los príncipes, todos los líderes políticos que estaban involucrados en esto era simplemente un tema para conseguir más poder. Porque ese no siempre era el caso. O sea, podremos hablar de Federico III de Sajonia, que era el que defendió a Lutero, ¿cierto? Lutero estaba en Wittenberg, que era parte de las tierras de Federico III, y ahí es donde él enseñaba, y ahí es donde cuando fue llevado al Diet de Worms y condenado, cuando estaba volviendo incluso fue capturado en el camino. Y él pensaba que lo iban a matar, pero en realidad eran hombres de Federico III que lo ocultaron en un castillo por un tiempo, porque estaba siendo buscado, porque la Iglesia Católica lo quería muerto, básicamente. Pero Federico es interesante porque él tenía una tremenda colección de reliquias religiosas y estas finalmente habían peregrinos que venían de todos lados, ¿cierto?, a ver estas reliquias,
a orar ante esta reliquia, a tocarlo, lo que sea, porque de esa manera habían ciertas indulgencias que ganaban con la iglesia haciendo esas cosas. Ahora, Federico tenía en 1520 tenía más de 19.000 reliquias de este tipo, que incluía un montón de cosas, el dedo de Santa Ana, un palito de la zarza ardiente de Moisés, supuestamente. Entonces, todas estas supuestas objetos auténticos de la historia bíblica, y gente viajaba de todos lados para verla. Y Lutero predicaba en contra de todo este proceso, en contra de las indulgencias, en contra de las reliquias. Entonces, económicamente para Federico III era muy malo tener a Lutero. Por lo tanto, ser cínicos y decir, no, todo esto era solamente un tema económico, no es totalmente correcto. Quizá en algunos casos puede ser. En otros casos, los gobernantes tenían convicciones claras, leyendo a Lutero, leyendo a los otros reformistas, y llegaron a estas determinaciones. También otro punto interesante, que en algunos casos la fe reformada era negativo, podríamos decir, para estos hombres de poder, y el catolicismo los favorecía. Un ejemplo claro está en el tema de la confesión de pecados, porque desde el punto de vista católico se pueden ir a confesar de manera privada y recibir absolución de manera privada con el sacerdote. En cambio, desde la perspectiva protestante, no era suficiente simplemente ir a confesarse en privado, especialmente si habían cometido algún pecado público en ese sentido. Era importante disculparse con las personas contra las que habían pecado en público o en privado, dependiendo de lo que ameritaba la situación. Y entonces, obviamente, habían muchas personas poderosas que no querían confesar sus pecados en público. Y bueno, quizás el ejemplo más cliché de esta doctrina en el catolicismo, ¿cierto? Esas películas de mafiosos italianos, ¿cierto? En Nueva York, donde se van a confesar con el curita y cuentan de todo lo que hicieron, todos los que mataron, y se van con la conciencia limpia. Eso, desde una perspectiva reformada, no se podía, finalmente. Y por esa razón, muchos no querían convertirse a la fe reformada. Justamente porque les obligaba en muchos casos a exponer sus pecados de manera pública o de arrepentirse directo con las personas que habían ofendido. Entonces, no es un reduccionismo decir, bueno, todos se volvieron reformados por conveniencia, finalmente. Ahora, otro punto que se menciona en el segundo video de esto tiene que ver con el tema del alcohol. Y se dice que los calvinistas están en contra del uso de tomar alcohol, que también es bastante curioso, porque conozco a varios calvinistas y esa definitivamente no es mi experiencia al respecto. Ahora, sí es verdad que en Ginebra por un tiempo se prohibió el alcohol, ¿cierto? El consumo del alcohol, pero eso fue el consejo de la ciudad de Ginebra. Y aquí es donde también hay una caricatura que se hace muchas veces, que se piensa que Calvino era el dictador de Ginebra o algo por el estilo. No es así. Ginebra no siempre escuchaba a Calvino, de hecho, en un momento lo echaron y después de unos años lo llamaron de vuelta y volvió bajo ciertas condiciones. Pero
en ese sentido, Ginebra no hacía lo que Calvino siempre quería. Por ejemplo, Calvino creía que la cena del Señor se debía tomar todas las semanas. Ginebra no seguía ese patrón. O incluso en el tema del alcohol. Calvino no estaba en contra el alcohol, ¿cierto? En su comentario sobre el Salmo 4, versículo 15, Calvino deja muy claro que Dios nos da el alcohol no solo para la necesidad del hombre, sino para alegrar los corazones con vino dice con vino y aceite. Es para alegrar nuestros corazones. Entonces, para Calvino, el tomar alcohol era parte de la libertad del cristiano. De hecho, si hablamos de la corriente pentecostal y todo eso, eso viene más de un tema de Norteamérica, viene del tiempo de la prohibición, del movimiento donde varios evangelistas estaban involucrados en prohibir el alcohol, pero eso... y de hecho el alcohol y el tabaco nunca han sido cosas que ha rechazado la fe reformada por lo general, sino que son vistos como parte de la libertad del cristiano, como algo que está sujeto a su conciencia y que la iglesia no debería imponerse en cuanto a esas cosas. Obviamente tomado en una medida sin borrachería, sin todo lo demás. Entonces, esos son algunos de los puntos que quería ir tocando en cuanto a estos videos. Alguien preguntó, ¿cierto? Me comparte el video comentando. Sí, este video, como dije al principio, es de un profesor de octavo básico de historia acá de Pichilemu. Creo que el canal se llama El Loco Profe de Historia y son dos partes que hace y básicamente en la materia que pasan, me imagino, en el colegio. Y como mencioné al principio, la razón que estoy hablando de este video no es porque estoy viendo todos los videos de las clases de los colegios de la básica acá en Pichilemu, sino que hay una familia en nuestra iglesia que sus hijos van a ese colegio y le estaban pasando esta materia y querían que pudiera responder un poco desde una perspectiva reformada a los comentarios que se hacen en ese contexto. Y lo estoy transmitiendo acá más que nada porque quizá le puede servir a otra persona también, quién sabe. Así que sí, eso es un poco el propósito de este video. Entonces, sí, finalmente no somos salvos por nuestras obras, no somos salvos por tener mucho dinero. Desde una perspectiva reformada, el tener dinero es una responsabilidad. No es un mal necesariamente, pero es algo que somos responsables, es una mayordomía que tenemos ante Dios. Por lo tanto, debemos ser cuidadosos en cómo lo gastamos, no simplemente botar dinero. Al mismo tiempo, también Dios nos da dinero para disfrutar, pero también para ser generosos con otros en ese sentido. Entonces, hay un balance desde una perspectiva reformada entre esas tres cosas. Y eso es algo que se ve claramente en las confesiones y en lo que Calvino enseñaba. Y bueno, muchas gracias a todos los que han seguido este video, ¿cierto? Y obviamente quizás para algunos son cosas que ya han escuchado, en otros casos quizás lo están escuchando por la primera vez y siempre es bueno recordar estas cosas. Sí, y especialmente para tener una respuesta a lo que el mundo, la manera que el mundo ve la fe cristiana y la fe protestante.
me he dado cuenta también en la cultura chilena que el tema de los evangélicos y todo todavía hay mucho desconocimiento en cuanto a estas cosas. La gente tiene una idea mejor, ¿cierto?, del catolicismo romano. Hay mucho rechazo hacia la Iglesia Católica y miran de manera curiosa, ¿cierto?, muchas veces a los evangélicos. En ese sentido. Entonces, incluso en este video, yo no creo que el profe necesariamente estaba, no sé, con una mala intención, con las cosas que estaba diciendo, simplemente estaba repitiendo lo que había escuchado de otros y que en muchos casos estaban hablando sin conocer en mayor profundidad la fe reformada. Así que eso, hermano, espero que haya sido útil este tiempo. Les aprovecho de avisar que el día viernes voy a seguir con el estudio en el libro de Daniel, por si a alguien le interesa. La semana pasada, el viernes pasado, hicimos nuestra primera clase de introducción al libro de Daniel y lo pueden ver aquí en el canal. Y entonces, eso, hermanos, que Dios les bendiga y nos vemos el día viernes.